Isaías dijo en su escrito, capítulo 5, verso 20, «Hay para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo». Dios pronuncia uno de estos ayes al afirmar que vendrá aflicción sobre aquellos que invierten los valores morales, haciendo del pecado algo aceptable y respetable, mientras que invierten el valor de la pureza como si esto fuera algo totalmente indeseable. Lo que es cierto con respecto a esta inversión del orden de los valores divinos, con respecto a lo que es malo y a lo que es bueno propiamente dicho, esto no solo se encuentra en el campo de los incrédulos, es decir, los que no han creído en Cristo Jesús. Hay un libro de Bright que escribió llamado Pecados Respetables. En el mismo, él demuestra que los cristianos muchas veces, sabiendo que hay cosas malas en nuestra vida, las aceptamos en torno a muchos factores que, aunque no sean del todo intencional, nos llevan a minimizar los principios divinos sobre la conducta humana y sobre los valores que Dios ha impuesto como el camino más excelente para nuestra vida. Camino excelente porque esto lo dijo Pablo al mostrarle a los corintios que en el amor descansan todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Esto me llevó a preguntarme, ¿qué sucede cuando las personas desconectan de Dios lo que entienden por bueno y malo, lo que se define como valores morales? Como leímos en Isaías, para Dios estos valores se distinguen como se distingue lo dulce de lo amargo, tienen carácter objetivo. Y si son objetivos, la maldad y la bondad adquieren su dimensión real en esa distinción, la que nosotros hemos reconocido como distinción moral. Como cristianos podemos decir que si Dios es esencialmente bueno y en Él está el bien absoluto, a partir entonces de su carácter es que podemos definir la realidad de lo contrario, es decir, la existencia de la maldad, lo que es malo. Lo mismo puede explicarse por la naturaleza de la luz. Es de esa naturaleza que podemos explicar también la oscuridad, ya que esta última es la ausencia de la luz. Entonces vemos cómo Isaías hace una excelente comparación para facilitar nuestra comprensión, ya que tanto si podemos distinguir lo dulce de lo amargo como la luz de la oscuridad, entonces podemos distinguir también estos valores, los que son buenos de los que son malos. Y para fortalecer la idea de lo que venimos diciendo, Pablo en Romanos nos va a decir cómo es que el hombre fue alejándose de la luz de Dios, cómo es que el hombre comenzó a modificar su sistema de valores independizándose de Dios. Lo primero que dice es que éste se envaneció y por ende su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, el hombre comenzó a especular sobre Dios, sobre lo que él había designado, sobre lo que Dios nos había establecido, y el resultado es que así como la luz se diferencia de las tinieblas, así como la bondad se diferencia de la maldad, así el necio corazón del hombre se oscureció, se entenebreció. Desde lo más profundo de su ser comenzó a transitar el hombre por el camino de la maldad, alejado de Dios. Así que Dios lo entregó, es decir, lo abandonó al resultado de sus propios deseos. Y Pablo menciona 3 de estos. En el capítulo 1, verso 24, dice que Dios los entregó a inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, es decir, para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su propio interior. Ellos usaron sus cuerpos para los fines inmundos que pretendieron siempre. En el capítulo 1, verso 26 dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a vicios sexuales. Entre ellos habla de hombres con hombres y mujeres con mujeres, la homosexualidad. Y en el capítulo 1, verso 28, Dios los entrega a una mente reprobada, para que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir, cosas que si el hombre tuviera en cuenta a Dios, nunca hubiera hecho. Vemos entonces que Pablo entiende que desde el inicio de los tiempos de la humanidad, el hombre se ha extraviado de Dios, y por ello, a expensas de lo que Dios siempre ha llamado bueno, el hombre ha erigido su propia moralidad, su propio estándar de bien. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, delante de Dios el hombre vive sin rectitud y sin justicia, como dice Romanos 3:10. Vive sin entendimiento para buscar las verdades de Dios, como dice Romanos 3:11. Vive desviado y corrompido, totalmente inútil en cuanto al bien, como dice Romanos 3:12. Porque con respecto a la gloria de Dios, dice Pablo, que nadie puede alcanzarla, porque todos hemos pecado, Romanos 3:23. Ahora la pregunta que es muy importante es,
¿Pueden entonces los hombres hacer algún acto bueno? ¿Estamos todos condenados a ser malos? ¿Realmente nadie ve bondad en el mundo? Pablo no está negando esto. El mismo Jesús dijo en Mateo 7:11, así que ustedes que son malos, es decir, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan? Entonces nadie está negando que los hombres no puedan ser capaces de llevar buenas acciones, pero como leímos, cuando Dios es el estándar, esas acciones no bastan para que Dios nos considere aptos de estar en su presencia, o buenos de acuerdo a su propio ser. Surgen en profundidad mucho más preguntas y es ¿cómo los hombres pueden saber cuáles son acciones buenas y cuáles son malas si han descartado a Dios de la ecuación moral? Los cristianos no afirmamos que la fe en Dios sea necesaria para que las personas hagan el bien. Recordemos lo que dijo Jesús, ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Lo que sí sostenemos los cristianos es que Dios es necesario, es imprescindible para que podamos distinguir los actos, porque Él es bueno, entonces podemos saber lo que no se ajusta a su propia esencia. Sin Dios, la moralidad no tiene ningún fundamento último, y este ha sido el problema de base con el que estamos tratando, que ha comenzado con un problema de carácter teológico, pues el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como tal. Y este problema tomó un carácter epistemológico, es decir, cómo los hombres saben lo que saben, ya que el hombre, tras negar a Dios, se volvió necio en su corazón. Le faltó comprensión sobre lo que Dios ha establecido y finalmente se volvió personal, porque todos hemos pecado. Bien hace el salmista en afirmar que es el necio el que dice en su corazón que no hay Dios. Lo dice para sí, pero no lo hace como piensan los ateos occidentales negando la existencia de Dios. En realidad, el salmista afirma que este es un corazón indiferente a Dios, porque quiere vivir como le plazca, cambiando los valores morales a su antojo, para hacer lo que quiere. Y es que el carácter que tienen estos valores morales, esta distinción de lo bueno y lo malo, puede describirse, porque podemos distinguirlo, pero también son prescriptivos, es decir, para Dios tienen un sentido de obligatoriedad en su cumplimiento. Y el hombre lo entiende así por dos razones. Primero, porque ha sido creado con una conciencia sobre el sentido de obligatoriedad. Y segundo, porque Dios nos ha dado su ley para afirmar esto último. Pablo en Romanos explica a los judíos que no hay jactancia en tener la ley, pues son justos los que la practican. Sin embargo, la ley nos demuestra que si fallamos en un punto, nos volvemos culpables de todos. Dios ha sido claro mediante su ley. Pero ¿qué pasa con los hombres que no han tenido la ley de Dios, los que no pertenecieron a Israel? Pablo dice que aunque haya hombres que no cuenten con la ley escrita de Dios, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Romanos 2:15. Por eso enfatiza el apóstol, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por esta ley serán juzgados. Romanos capítulo 2, verso 12. Como hemos visto, el corazón del hombre sin Dios permanece estéril en cuanto al bien. Primero porque se alejó de Dios. Segundo porque le rechaza creando un sistema de valores donde Dios no está presente. No todos realmente son ateos confesos, pero sí todos viven como si Dios no existiese, o como si Dios no juzgara a nadie de acuerdo a las normas que Él ha establecido. Ahora, luego de todo lo que hemos dicho, de lo que éramos sin Dios, ¿qué hay para los que hemos creído? Pablo dice a los Gálatas que la bondad es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. La bondad es el resultado de la naturaleza de Dios en nosotros. Por lo tanto, si es el resultado de su presencia activa en nuestra vida, el ser bueno es propiedad de Él, como lo hemos dicho. El salmista lo afirma, dice en el Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. O el Salmo 107:1 que dice en tono de alabanza, alabad a Jehová porque Él es bueno. No hay bien fuera de Dios. Salmo 16:2. Esta bondad es tanto disposición como acción. Puede ser comprendida como generosidad, pero no es lo único. Antiguamente los judíos traducían esta bondad como la presencia misma de Dios junto a ellos.
Pero hoy nosotros podemos comprender su bondad a través de Jesucristo, porque vemos cómo Dios procuró el bien de los suyos al darnos al Señor para nuestra salvación. Así que en su bondad se infiere el carácter justo de sus acciones, al igual que cuando obra, por ejemplo, sea en misericordia, en gracia, en perdón, en dadivosidad, tantos aspectos que cuesta encontrar donde la bondad de Dios no sea evidente. Esta bondad que obra en el Espíritu Santo es recta, es verdadera, es justa, es sin doblez, no contradice los principios morales de Dios, sino que se ajusta a los mismos y está dispuesta a brindarse de una forma que es incomprensible para la mente humana. Pero hay un detalle en la bondad de Dios, y es que algunos aspectos parecieran no ser tan nobles como es en el caso de la benignidad, y ustedes me dirán, ¿cómo? ¿No es bondad? Bueno, esta bondad está a veces asociada a actos que no son tan gratos. Muchas veces esta bondad implica un gran sacrificio, otras veces un abandono, otras veces un gran dolor, como es en el caso de la bondad de Dios por medio de Cristo. Pablo en Romanos 8:32 nos dice: Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Sufrimiento para un fin benéfico para aquellos que creen en Él. Su bondad se manifestó para salvación nuestra. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando aquella mujer viuda dio sus 2 blancas en el arca de las ofrendas. Ella dio muy poco en cantidad, pero dio todo en generosidad. Y Jesús destaca en Lucas 21:4, porque era todo su sustento, ella tuvo fe y lo entregó. Así también sucede cuando la bondad surge a través de una disciplina, como lo menciona el autor de Hebreos capítulo 12, verso 11. Él advierte que ninguna disciplina a la hora de recibirla es agradable, al contrario duele. Pero, ¿no hay en la disciplina un bien superior? Yo tuve que aprender lo que duele la disciplina siendo padre, hermanos. No lo entendí hasta que Dios me enseñó cómo duele el tener que disciplinar a mis hijas. Pero ese dolor mutuo trae lo que en Hebreos dice un fruto apacible, o lo que debería interpretarse como una cosecha llena de paz y de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Pablo también dice: ayúdense los unos a los otros, sobrellevando las cargas, obedeciendo así la ley de Cristo, que es amar al prójimo como uno mismo. La bondad también se manifiesta en adversidad. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a los discípulos que ellos deberían ser luz y sal en el mundo, Mateo 5:13-16. Estos 2 elementos funcionan en un contexto adverso. Metafóricamente hablando, nuestra influencia estará en contraposición a la maldad del mundo. Ese antagonismo tiene un fin que es bueno. Jesús lo dijo de esta forma: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, esta bondad tiene un compromiso mayor, que es la gloria del Dios de toda bondad. Por tal razón, en el devocional anterior distinguimos que la benignidad es la forma que usa la gracia para tomar contacto con la necesidad humana. De igual manera, es la bondad ahora la forma en la cual el amor hace su primer presentación hacia los demás. Por eso leemos que porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito para salvarnos. Ese dar de Dios habla de su generosidad, habla de su bondad, habla de Dios como proveyéndonos todo su bien. Él es la fuente de todo bien. Pero volvamos, la bondad de Dios no nos pertenece. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2:13. Dios nos ha hecho nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. Hemos sido creados en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras, preparadas por Él, porque en definitiva estas buenas obras le pertenecen. Como vemos, hermanos, la bondad de Dios alcanza todos los planos de nuestro accionar como hijos, y más cuando estamos comprometidos a vivir como tales, evidenciando que le pertenecemos. Y finalmente les dejo un texto que resume todo lo que hemos aprendido, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.